Jacob y Juan y los lleva al monte alto. Y allí, delante de ellos, ay Dios mío, su apariencia cambia por completo. Su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven de un blanco deslumbrante y de repente aparecen Moisés y Elías conversando tranquilamente con él. Y los discípulos contemplan la gloria del Mesías. Entonces, como si fuera poco, una voz del cielo declara: este es mi hijo muy amado en quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Bienvenidos a un nuevo episodio y gracias por acompañarnos mientras exploramos uno de los temas más fascinantes y debatidos dentro de la teología bíblica. El tema de hoy está basado en el trabajo del reconocido erudito bíblico, el doctor Michael S. Heiser, y en su influyente libro Reversing Hermon, Revirtiendo Hermón. Como siempre, nuestro propósito no es promover a un hombre o una denominación y tampoco a un sistema teológico en particular. Nuestro deseo y enfoque es escudriñar las escrituras para comprender mejor el plan de redención que Dios ha revelado por medio de Jesucristo. En esta enseñanza analizaremos cómo la historia de los vigilantes narrada en los capítulos 6 al 16 del antiguo libro de Enoc ofrece un importante contexto para comprender la misión completa de Jesucristo como el Mesías. Y aunque el libro de Enoc no forma parte del canon bíblico, para la mayoría de las tradiciones cristianas fue ampliamente conocido por los judíos durante el periodo del Segundo Templo y es citado o aludido por algunos escritores del Nuevo Testamento, y esto merece nuestra atención. Nuestro fundamento seguirá siendo la Biblia, por supuesto, pero descubriremos que la rebelión ocurrida en el Monte Hermón no fue simplemente una historia extraña acerca de ángeles, sino una gran rebelión espiritual contra la autoridad de Dios. Y aún más importante, veremos cómo Jesucristo vino para revertir, y esta va a ser una palabra clave en esta enseñanza. Él vino para revertir cada una de las rebeliones que comenzaron en el Edén, se intensificaron antes del diluvio, continuaron en Babel y finalmente culminarán con la derrota definitiva de todo poder que se oponga a Dios. Para comprender el mensaje de Revirtiendo Hermón, primero debemos entender uno de los conceptos principales que enfatiza el Dr. Heiser. La Biblia presenta tres grandes rebeliones sobrenaturales. La primera ocurrió en el jardín del Edén, la segunda ocurrió antes del diluvio y la tercera ocurrió en Babel. La mayoría de los cristianos conocen muy bien la primera. En Génesis 3 se nos relata cómo la humanidad cayó debido al engaño de la serpiente. El pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo y la comunión perfecta entre Dios y la humanidad quedó fracturada. Y sin embargo, en medio del juicio encontramos la primera promesa de esperanza. Esto es en Génesis 3:15, donde Dios declara: haré que tú y la mujer sean enemigos. Pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Desde el principio, Dios prometió la venida de un redentor, pero la historia no termina allí. Después del Edén ocurrió otra rebelión, una rebelión que muchos creyentes pasan por alto. Y esto se encuentra en Génesis 6. La escritura dice en Génesis 6, versos 1 al 4. Luego, los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. En esos días y durante algún tiempo después vivían gigantes en la tierra,
porque cada vez que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y famosos guerreros de la antigüedad. Este pasaje ha generado debate durante siglos. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Quiénes eran estos gigantes? ¿Y por qué Moisés introduce esta historia justo antes del relato del diluvio? En el mundo judío antiguo, la respuesta era bastante clara. Los hijos de Dios eran entendidos como seres divinos, seres celestiales. Y esta interpretación aparece repetidamente en la literatura judía del Segundo Templo, incluido el libro de Enoc. Además, la expresión hijos de Dios aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento, como son los capítulos 1, 2 y 38 del libro de Job. En cada uno de esos casos, el término hace referencia a seres celestiales, no a seres humanos. El libro de Enoc desarrolla brevemente el relato de Génesis y describe a un grupo de seres celestiales llamados los vigilantes. En inglés, The Watchers. Según ese relato, estos vigilantes se rebelaron contra Dios, descendieron a la tierra, corrompieron a la humanidad, enseñaron conocimientos prohibidos y produjeron descendientes descritos como gigantes. Ahora bien, independientemente de que uno acepte o no todos los detalles del libro de Enoc, el tema central sigue siendo importante. Génesis presenta una rebelión sobrenatural antes del diluvio. Y de acuerdo a Primera de Enoc, capítulo 6, 200 vigilantes descendieron sobre el monte Hermón. Su líder, Semiasa. Y allí hicieron un juramento colectivo. No fue un accidente, no fue una simple desobediencia aislada, fue una gran rebelión organizada y deliberada contra Dios. Y por esa razón el monte Hermón quedó asociado para siempre con esa rebelión. Ahora, geográficamente, el Hermón ocupa una posición muy importante. Se encuentra en el extremo norte de Israel. Ponga atención. A lo largo de la historia bíblica, esta región llegó a identificarse con la idolatría, el paganismo y la oscuridad espiritual. Muchos estudiosos creen que Jesús realizó parte de su ministerio precisamente en esa región debido al profundo significado simbólico que tenía. Pero eso lo veremos más adelante. Los vigilantes hicieron mucho más que cruzar los límites establecidos por Dios. Según el libro de Enoc, introdujeron conocimientos prohibidos, enseñaron la fabricación de armas, prácticas ocultistas, astrología, hechicería y doctrinas espirituales corruptas. Las consecuencias fueron devastadoras. La violencia llenó la tierra y la corrupción humana alcanzó niveles sin precedentes. Y finalmente llegó el juicio de Dios por medio del diluvio. Sin embargo, incluso después del diluvio, el problema no desapareció. ¿Por qué? Se preguntan muchos. Porque el problema más profundo no era únicamente el pecado humano, también existía una rebelión sobrenatural contra el reino de Dios. Y muchos cristianos podrían preguntarse, ¿por qué debería importarnos esta historia si yo tengo 1.000.000 de problemas con los que tengo que lidiar? Después de todo, la salvación viene únicamente por medio de Jesús, y esto es absolutamente cierto. Pero comprender la historia de los vigilantes nos ayuda a apreciar la verdadera magnitud de la victoria de Cristo. Porque el Evangelio no trata solamente del perdón personal de nuestros pecados. El Evangelio trata de la restauración de toda la creación. Y vemos, por ejemplo, que Pablo escribe en Colosenses 1:20, dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo a todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Ahora, observe la expresión todas las cosas. La misión de Jesús es mucho más grande que la salvación individual. Dios está reclamando nuevamente su creación,
está restaurando su reino, está revirtiendo, ahí está esa palabra nuevamente, cada acto de rebelión. La rebelión del Edén, la rebelión de los vigilantes y la rebelión de Babel. Todas se encuentran o encuentran su respuesta definitiva en el Mesías. Uno de los temas principales que desarrolla Revirtiendo Hermón es que Jesucristo no vino únicamente a salvar las almas, sino vino también a derrotar los poderes de las tinieblas. Y creo que esto es algo sumamente importante porque es un conocimiento necesario cuando entramos, por ejemplo, en la guerra espiritual. Algunos creyentes se sorprenden al descubrir que los escritores del Nuevo Testamento parecen estar familiarizados con las tradiciones de los vigilantes. Por ejemplo, Judas escribe en los versos 6 y 7. Además, les recuerdo a los ángeles que no permanecieron dentro de los límites de autoridad que Dios les dio, sino que abandonaron el lugar donde pertenecían. Dios los tiene guardados con cadenas eternas en la oscuridad en espera del gran día del juicio. Observe cuidadosamente el lenguaje. Ángeles. Abandonaron el lugar que Dios les había asignado, su tarea, su asignación. Ahora están esperando, en este momento, están esperando el juicio de Dios. La descripción guarda una notable semejanza con la historia de los vigilantes. Pedro también hace referencia a este mismo acontecimiento en 2 de Pedro 2, versos 4 y 5. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno en prisiones tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Y Dios no perdonó al mundo antiguo, excepto a Noé y a las otras 7 personas de su familia. Ahora, observe que Pedro conecta inmediatamente este episodio con los días de Noé. Y nuevamente encontramos un claro eco de Génesis 6. Los escritores del Nuevo Testamento parecen considerar la rebelión de ciertos ángeles como un hecho histórico. Y sin embargo, su propósito no era satisfacer nuestra curiosidad. Su propósito era demostrar la victoria definitiva de Dios sobre estos poderes rebeldes. Llegamos ahora al corazón de esta enseñanza. ¿Por qué vino Jesús? La mayoría respondería para salvar a los pecadores. Y esa respuesta es completamente correcta. Pero la Biblia también describe su misión desde una perspectiva mucho más amplia. En 1 de Juan 3:8 dice, leemos, el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Observe la palabra destruir, no solamente perdonar, destruir, desmantelar, derrotar, revertir. Jesús vino para deshacer todo aquello que el mal había producido. Cada acto de rebelión, cada maldición, cada fortaleza espiritual, cada poder que se levantó contra el reino de Dios. Por eso debemos entender el ministerio de Jesús como una confrontación directa con el reino de las tinieblas. A lo largo de los evangelios vemos repetidamente que los demonios reconocen quién es Jesús. Saben perfectamente quién está delante de ellos, le temen, entienden que su tiempo se está acabando. ¿Por qué? Porque el reino de Dios ha llegado. El rey mismo ha entrado en territorio enemigo. El Mesías no vino solamente para salvar a la humanidad del pecado, sino que vino para revertir toda rebelión contra la autoridad de Dios. Vino para recuperar aquello que había sido corrompido. Vino para restaurar aquello que se había perdido. Los lectores modernos muchas veces pasan por alto la importancia de la geografía. Los antiguos no lo hacían. Los lugares tenían un profundo significado teológico. Las montañas importaban, las ciudades, las regiones importaban. Habían lugares asociados con la presencia de Dios y otros asociados con la rebelión. Por ejemplo, el monte Sinaí estaba relacionado con el pacto de Dios. El monte Sión representaba su reino. Babilonia simboliza el orgullo humano y la rebelión
Y del mismo modo, la región del norte alrededor del monte Hermón llegó a representar la oposición sobrenatural contra Dios. Comprender esto nos ayuda a interpretar varios acontecimientos del ministerio de Jesús. El Mesías no simplemente caminaba de pueblo en pueblo. Cada uno de sus movimientos tenía un profundo significado. Cada confrontación revelaba algo acerca de su misión. El monte Hermón se levanta en el extremo norte del antiguo Israel y durante siglos esta región estuvo asociada con el culto pagano. El libro de Enoc identifica al Hermón como un lugar donde los vigilantes hicieron su juramento de rebelión. Y aunque uno no acepte cada detalle del libro de Enoc, es evidente que los judíos del periodo del Segundo Templo relacionaban el monte Hermón con una rebelión sobrenatural. Con el paso del tiempo, toda la región se llenó de santuarios y templos dedicados a dioses paganos. La adoración a falsos dioses floreció allí. Era como si aquellos vigilantes hubiesen dejado su esencia corrompida en ese lugar. Para la mentalidad judía, ese era territorio enemigo. Espiritualmente hablando, representaba un lugar dominado por las tinieblas. Este contexto resulta muy importante cuando Jesús comienza a viajar hacia la región norte de Israel. Muchos esperaban que el Mesías estableciera su reino mediante poder político. Y sin embargo, Jesús comienza enfrentando poderes espirituales. ¿Puede verlo? Entra en lugares que muchos judíos consideraban dominios de la oscuridad. Y precisamente allí comienza a revelar su verdadera identidad. Creo que esto merita regresar a los evangelios y leer de nuevo. Muy cerca del monte Hermón se encontraba la ciudad de Cesarea de Filipo. Era una ciudad famosa por su idolatría. Allí habían templos dedicados a diversos dioses griegos. Uno de los más importantes era el dios Pan. También existía una enorme cueva que muchos consideraban una entrada al inframundo o al infierno. En la antigüedad, estos lugares eran conocidos como puertas hacia el reino de los muertos. Todo el simbolismo apuntaba a la oscuridad, a la muerte, a la oposición espiritual. Y es precisamente allí donde Jesús lleva a sus discípulos. La pregunta se hace inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué viajar hasta ese lugar? ¿Por qué no revelar su identidad en Jerusalén? ¿Por qué no hacerlo en el templo? La respuesta puede ser que Jesús estaba organizando una confrontación intencional. No una confrontación militar, sino una confrontación espiritual. El rey estaba anunciando su llegada al territorio enemigo. En Mateo 16 encontramos uno de los momentos más importantes del ministerio de Jesús. Él pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos responden, algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús hace una pregunta mucho más directa, mucho más personal. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde con una de las confesiones más extraordinarias de toda la Biblia. En Mateo 16 dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es monumental. En medio de una región llena de ídolos y falsos dioses, Pedro reconoce al verdadero Mesías, al verdadero Hijo de Dios, al Rey. Es un contraste impresionante. Rodeados de templos dedicados a deidades paganas, donde habían orgías, donde se quemaba incienso, Pedro proclama su lealtad al Dios vivo. El reino de las tinieblas está siendo desafiado. El Mesías ha sido reconocido. Inmediatamente después Jesús declara en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y todas las fuerzas del Hades no podrán conquistarla. Qué cosa tan impresionante y tan poderosa. Muchos interpretan estas palabras únicamente como una promesa de protección,
Pero observen la imagen. Las puertas son estructuras defensivas. Los ejércitos no atacan utilizando puertas. Las ciudades más bien usan puertas para impedir la entrada del enemigo. Y Jesús está describiendo un reino que avanza. La iglesia no permanece escondida detrás de murallas, la iglesia avanza y las puertas del Hades no podrán resistir el avance del reino de Dios. ¡Gloria a Dios! En el contexto de Cesarea de Filipo, estas palabras adquieren una fuerza extraordinaria. Estando frente a un lugar que muchos consideraban la puerta al inframundo, Jesús anuncia la derrota de la muerte y de las tinieblas. O sea, un desafío abiertamente. El reino de Dios está avanzando y los poderes del mal no podrán detenerlo. La rebelión iniciada en el Edén está comenzando a ser revertida. La rebelión de los vigilantes está siendo confrontada y el reino de las tinieblas comienza a derrumbarse. Y por favor diga amén, aleluya. Inmediatamente después de la confesión de Pedro ocurre uno de los acontecimientos más extraordinarios del ministerio de Jesús. Mateo 17 relata la transfiguración. Jesús toma a Pedro, Jacob y Juan y los lleva a un monte alto. Y allí, delante de ellos, ay Dios mío, su apariencia cambia por completo. Su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se vuelven de un blanco deslumbrante y de repente aparecen Moisés y Elías conversando tranquilamente con él. Y los discípulos contemplan la gloria del Mesías. Entonces, como si fuera poco, una voz del cielo declara: este es mi Hijo muy amado en quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Muchos estudiosos consideran que este acontecimiento ocurrió en alguna montaña de la región de Hermón. Aunque las escrituras no identifican explícitamente cuál fue el monte, el contexto geográfico y la cercanía con Cesarea de Filipo hacen que esta posibilidad resulte significativa. Ahora, pensemos por un momento en el simbolismo. Si el monte Hermón llegó a representar la antigua rebelión de los vigilantes, entonces la transfiguración representa exactamente lo contrario. El lugar que fue asociado con seres celestiales caídos ahora se convierte en el escenario donde el verdadero Hijo de Dios revela su gloria. Los vigilantes descendieron en rebelión, pero Jesús asciende en perfecta obediencia. Por favor, aplauda. Me quiero salir de mi asiento. Los vigilantes buscaron exaltarse a sí mismo y Jesús manifiesta su gloria permaneciendo completamente sometido a la voluntad del Padre. Esto es un contraste extraordinario. La rebelión de Hermón está siendo revertida. La presencia de Moisés y Elías también es un detalle importante. Moisés representa la ley, Elías los profetas, y juntos testifican de que Jesús es el cumplimiento de todo el plan de Dios. Toda la escritura apunta hacia Él. La ley apunta hacia Jesús. Los profetas apuntan hacia Él. Las promesas apuntan hacia Él. Los pactos encuentran su cumplimiento en Él. El Mesías se encuentra en el centro de la misma historia de la redención. Y la transfiguración no es solamente una demostración de poder, es una declaración pública de autoridad. ¿Me explico? ¿Puede verlo? Jesús es como está desafiando a todos esos demonios, todas esas entidades que estaban en esa área, que moraban en esa área geográfica. Jesús es mayor que Moisés, mayor que Elías, mayor que los ángeles, mayor que todos los poderes de las tinieblas. Jesús es el Señor. Por favor, repita conmigo, amén. La voz del Padre no deja lugar a dudas. Este es mi Hijo amado, muy amado. El verdadero Hijo ha llegado, el reino le pertenece a Él. Después de estos acontecimientos, Jesús comienza a hablar con mayor claridad acerca de su muerte. Esto es sorprendente, porque los discípulos no entendían. Ellos esperaban un rey conquistador, esperaban un trono, una revolución política, pero Jesús habla de sufrimiento,
de rechazo, de arresto, de crucifixión, habla de muerte. Y sin embargo, este siempre había sido el plan del Padre. Los poderes de las tinieblas pensaban que podían destruir al Mesías, pero la cruz terminaría convirtiéndose en su propia derrota. En 1 Corintios 2:8, Pablo escribe: pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Fueron brutos. De haberlo entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Lo que parecía una derrota, en realidad era la victoria definitiva. El reino de las tinieblas creyó haber triunfado. Sin darse cuenta, estaba preparando su propia derrota. ¡Qué tremendo! Aquello que pretendía destruir a Jesús terminó convirtiéndose en el medio por el cual la salvación llegó al mundo. El Mesías avanzaba hacia su mayor victoria. En Cesarea de Filipo anunció su iglesia. En la transfiguración reveló su gloria. En la cruz aseguró la redención. Y en la resurrección venció a la muerte. Cada uno de estos acontecimientos representa un ataque directo contra el reino de las tinieblas, los poderes que se revelaron en el Edén, los poderes asociados con Hermón, los poderes que influyeron sobre las naciones. Todos están siendo confrontados por el Rey. El reino de Dios está avanzando. La restauración ha comenzado. Pero la victoria definitiva todavía está por manifestarse plenamente. La cruz inicia la derrota del enemigo. La resurrección la confirma. La segunda venida la consumará para siempre. Y después de los acontecimientos ocurridos cerca del Monte Hermón, Jesús emprende un viaje deliberado hacia Jerusalén. Los discípulos todavía no entienden por completo su misión. Siguen esperando a un rey conquistador, una revolución política, la caída del Imperio Romano. Pero Jesús continúa enseñándoles algo completamente diferente. Mateo 16:21 dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Allí sufriría muchas cosas. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús sabe exactamente hacia dónde va. Sabe perfectamente lo que le espera, porque nada toma lugar por accidente, nada sorprende a Dios. La cruz nunca fue un plan alternativo. La cruz siempre fue el centro del plan redentor de Dios. Y mientras Jesús se acerca a Jerusalén, la oposición va en aumento. Los líderes religiosos lo rechazaban. Las falsas acusaciones se multiplicaban. La traición surge desde el interior del mismo grupo de discípulos y Satanás entra en Judas. Lucas 22:3 dice: entonces Satanás entró en Judas Iscariote. Las fuerzas de las tinieblas se estaban movilizando. Estarían horrorizados. Después, o desde una perspectiva humana, parece que el mal está venciendo. El Mesías es arrestado, los discípulos huyen, las burlas llenan las calles, el rey es condenado, el Hijo de Dios es clavado en una cruz, pero las apariencias, mis hermanos, engañan. Los poderes de las tinieblas creen haber alcanzado la victoria. No podrían estar más equivocados. Muchos creyentes entienden la cruz únicamente como el lugar donde nuestros pecados fueron perdonados. Y eso es completamente cierto. Pero el Nuevo Testamento revela una dimensión mucho más profunda, más amplia. La cruz también es una declaración pública de victoria sobre los poderes espirituales rebeldes. En Colosenses 2:14 y 15 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Ahora, observe cuidadosamente las palabras de Pablo. Gobernantes, autoridades espirituales. No está hablando solamente de enemigos humanos, está hablando de poderes sobrenaturales que se opusieron al reino de Dios. La cruz se convierte en su humillación pública. Lo que parecía la derrota de Cristo resultó ser el triunfo absoluto del Rey.
El enemigo creyó que estaba enterrando al Mesías, pero en realidad estaba afirmando su propia sentencia. La rebelión iniciada en el Edén estaba siendo derrotada. La corrupción asociada con el monte Hermón estaba siendo confrontada. La autoridad que los poderes rebeldes habían reclamado comienzan a ser destruidas. Jesús está recuperando aquello que siempre perteneció a Dios. Uno de los pasajes más enigmáticos del Nuevo Testamento se encuentra en la primera carta de Pedro. Él escribe en el capítulo 3 del 18 al 20. Cristo sufrió por nuestros pecados una vez para siempre. Él nunca pecó, pero murió por los pecadores para llevarlos de forma segura a Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Así que fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Durante siglos, este pasaje ha sido objeto de debate entre los estudiosos de la Biblia, pero el doctor Michael Heiser propone que Pedro está haciendo referencia directa a los vigilantes encarcelados descritos en el libro de Enoc. Y según esta interpretación, después de su muerte y antes de su resurrección, Cristo proclamó su victoria sobre aquellos poderes sobrenaturales que se habían rebelado contra Dios. Hay algo importante que debemos observar. Pedro nunca dice que Jesús descendió a negociar, tampoco fue a ofrecerles una segunda oportunidad. Lo que Pedro describe es una proclamación de victoria. El rey ha vencido, la cruz cumplió su propósito, los poderes que intentaron corromper a la humanidad han sido derrotados. El plan redentor de Dios continúa avanzando. El Mesías reina. 3 días después de la crucifixión ocurre lo imposible. La tumba está vacía. La muerte ha sido derrotada, la piedra fue removida, el sepulcro no puede retener al Hijo de Dios. La resurrección es mucho más que un milagro. Es el anuncio público de que Jesucristo ha vencido a todos sus enemigos. En 1 Corintios 15, 54 al 57 leemos: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta es evidente. La muerte perdió, la tumba perdió, Satanás perdió, los poderes de las tinieblas perdieron. Y el Rey vive, el Mesías reina, la victoria obtenida en la cruz queda confirmada por la resurrección. Por eso, el cristianismo depende completamente de este acontecimiento. Sin la resurrección no existe el Evangelio. Con la resurrección existe una esperanza que nadie puede destruir. Después de resucitar, Jesús reúne nuevamente a sus discípulos y pronuncia una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, observe el alcance de estas palabras, no una parte de la autoridad, no una autoridad limitada. Toda autoridad fue entregada a Jesús en el cielo y en la tierra. Esto, mis hermanos, es lenguaje de reino. El Mesías ahora ejerce autoridad universal. Los poderes rebeldes ya no poseen el control definitivo. El Rey está en su trono. Esta declaración se convierte en el fundamento de la Gran Comisión. Jesús envía a sus seguidores a todas las naciones. Estas palabras son realmente revolucionarias. Recordemos lo ocurrido en Babel. La humanidad fue dispersa.
Las lenguas fueron confundidas, las naciones quedaron divididas y ahora Jesús envía a su iglesia precisamente hacia esas mismas naciones, a toda tribu, a toda lengua, todo pueblo, toda etnia. El evangelio se convierte en la respuesta de Dios a Babel y las naciones comienzan a ser recuperadas. Lo que la rebelión dividió, la redención lo vuelve a unir. Y el reino deja de limitarse a Israel. La invitación alcanza al mundo entero. Este es uno de los grandes temas desarrollados por el doctor Michael Heiser. Dios jamás abandonó a las naciones. Desde el principio había preparado su restauración. Y todo esto se vuelve aún más evidente en Pentecostés. En Hechos 2 encontramos el derramamiento del Espíritu Santo. Judíos provenientes de muchas naciones se encuentran reunidos en Jerusalén. Y de repente los discípulos comienzan a hablar idiomas que nunca habían aprendido. Cada persona escucha el evangelio en su propia lengua. El simbolismo es extraordinario. En Babel los idiomas dividieron a la humanidad. En Pentecostés los idiomas se convierten en un instrumento para reunir nuevamente a las naciones. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. La restauración ha comenzado. El evangelio cruza fronteras. El reino continúa expandiéndose. Las autoridades de las tinieblas retroceden. Las naciones vuelven a ser invitadas a entrar en una relación de pacto con Dios. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Significa que la iglesia participa activamente en la misión de Dios. No somos simples espectadores, somos embajadores del reino. Eso lo vemos en 2 de Corintios, donde dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Así es que cada vez que el evangelio es predicado, un territorio espiritual es recuperado. Cada vez que una persona entrega su vida a Cristo, las tinieblas pierden terreno. Cada vez que la verdad vence al engaño, el reino de Dios avanza. La iglesia existe para anunciar la victoria de Jesucristo. No luchamos para obtener la victoria, luchamos desde la victoria. Cristo venció y el resultado final está asegurado. Nuestra misión es continuar hasta su regreso. Y aunque la victoria decisiva ya fue obtenida, el juicio definitivo todavía pertenece al futuro. La Escritura enseña que llegará un día cuando toda autoridad rebelde será juzgada, todo enemigo desaparecerá, toda maldad expuesta, toda rodilla se doblará delante del Señor Jesucristo. Pablo escribe en Filipenses 2, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y qué dice? No algunas rodillas, toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rebelión llegará a su fin, porque el reino será establecido plenamente. Gloria a Dios. Es tremendo poder hablar estas cosas y entender, por ejemplo, que la Biblia concluye con una extraordinaria visión de restauración. Los últimos capítulos de Apocalipsis describen una nueva creación donde no hay muerte, no hay maldición, no hay rebelión, no hay oscuridad y no habrá más separación entre Dios y la humanidad. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es como, yo digo, como una historia de amor donde ocurren cosas terribles, pero el final de la historia es bueno. El final de la historia es estar juntos, porque nunca el Señor quiso abandonar su creación, sino restaurarla. La historia que comenzó en Génesis encuentra su culminación en Apocalipsis. El reino perdido a causa de la rebelión queda completamente restaurado por medio de una persona, Jesucristo. La misión ha sido cumplida. El Rey vive para siempre.
Al concluir este episodio, reflexionemos sobre la gran historia que atraviesa toda la Biblia. La rebelión en el Edén introdujo el pecado, la rebelión de los vigilantes buscó corromper a la humanidad y la rebelión de Babel dividió a las naciones, pero Dios nunca renunció a su creación. Envió profetas, estableció pactos, preservó un pueblo y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Jesús entró en territorio del enemigo. Enfrentó los poderes de las tinieblas, reveló su gloria. Jesús muere, pero también resucita, recuperó las naciones y comisionó a su iglesia. Y ese mismo Jesús volverá para completar la obra que comenzó. Aunque no todos estén de acuerdo con cada aspecto de la interpretación del doctor Michael Heiser, la verdad central permanece absolutamente clara. Jesucristo es el Mesías victorioso y toda rebelión finalmente fracasa. Todo enemigo cae y todo poder acaba sometiéndose. Y el reino de Dios prevalecerá para siempre. Entonces se cumplirá plenamente la oración que Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 6:10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Hasta ese día, permanezcamos fieles, proclamemos el Evangelio con valentía, caminemos en la autoridad que se nos ha dado y esperemos con gozo la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Amén.